Hola, hoy te explicaremos acerca de lo que es el movimiento indígena en el Ecuador. Historia. Históricamente conocemos que los distintos pueblos existentes en el continente de la Via Yala tenían sus costumbres, organización, cultura, formas de trabajo, etc., hasta que en 1492 se inició la colonización española, la misma que generó efectos negativos incalculables. Según los datos históricos, los europeos se apoderaron de recursos naturales como la tierra, oro, plata, cobre, entre otros, e impulsaron costumbres ajenas a nuestra realidad. Además, se abusó de las mujeres, asesinaron pueblos enteros, produciendo el etnocidio y el genocidio más grande de toda la historia de la humanidad. En el hoy denominado Ecuador, vivíamos muchos pueblos, con diferente grado de organización. Manteníamos nuestra relación de alianza, estábamos relacionados a través del intercambio comercial, de solidaridad y apoyo mutuo. Cuando recordamos estos hechos, hacemos relación también a las acciones posteriores que se dan cuenta en los últimos años, a los que hemos denominado resistencia indígena popular. En la evolución de la sociedad en el Ecuador, en sus diferentes épocas y etapas de transformación, los indígenas hemos tenido que asumir partes más duras de la representación de nuestra lucha. El aporte de los indígenas en la producción y el desarrollo nacional ha sido predominante. Los resultados se pueden apreciar en la realización de distintas obras físicas como carreteras, puentes, edificios, que cabe recalcar que no han sido solo beneficio para los pueblos indígenas. El movimiento de la Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País actúa oficialmente desde 1996 y logra presentar una propuesta amplia que aglutina distintos sectores y logra primeras representaciones locales y nacionales. Ahora hablaremos sobre el origen del movimiento indígena. La conformación de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, en la década de los 40 y la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, al inicio de los 70, expresan una creciente capacidad de las comunas nacionales y pueblos de organizarse y luchar con autonomía e independencia. De hecho, hay varias oleadas de lucha y organización que culminan con la fundación de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, CONAIE, en 1986. El primer levantamiento indígena de la era moderna y la transformación política del movimiento indígena 1990 marca un hito en nuestra historia, el levantamiento de los meses de mayo y de junio, protagonizado por cientos y miles de indígenas a lo largo y ancho del país. Se logra por fin visibilizar nuestra presencia, dejamos de ser pueblos indios para unos y apenas campesinos menores de edad para otros. La sociedad se ve obligada a reconocer nuestra lucha. A continuación hablaremos sobre las estrategias de lucha del movimiento indígena. Los pueblos indígenas se encuentran inmersos en sistemas políticos que les son absolutamente ajenos y externos, que fueron creados y definidos por respectivos estados nacionales. A lo largo de muchos años, los pueblos indígenas han ido adquiriendo una mayor experiencia en sus relaciones con estados nacionales y han implementado diferentes estrategias de acuerdo a sus intereses. En América Latina existieron distintos modos de opresión, marginación y exclusión hacia los pueblos indígenas que les permitió la apropiación de sus tierras ancestrales, la extracción de sus recursos naturales y la degradación del medio ambiente. La implementación de políticas inadecuadas para las sociedades nativas comporta un intenso proceso de empobrecimiento de las mismas, que torna indispensable y urgente revertir por esta situación. Las sociedades indígenas han constituido confederaciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales, que en las últimas décadas obtuvieron una relevancia a nivel mundial, asociaciones a temas de ecología, medio ambiente, derechos humanos y biodiversidad, entre otros. La participación de los movimientos sociales internacionales ha forzado a los gobiernos a suscribirse a acuerdos internacionales, tratados y convenios donde se habla de protección, conservación y desarrollo sostenible y de la biodiversidad. Los aspectos ecológicos y la conservación del planeta han adquirido en los últimos tiempos una notable relevancia a nivel mundial y los movimientos étnicos han sabido aprovechar este contexto para iniciar sus demandas por la explotación y la degradación de sus tierras. Ahora hablaremos acerca de los objetivos de la lucha del movimiento indígena. El movimiento indígena se compromete a fundar un nuevo país desde el reconocimiento de todos quienes en él habitan, rechazando el modelo neoliberal, la dolarización y lo que esto significa para las mayorías nacionales, como incremento del desempleo, abandono estatal y privatizaciones, entre otros aspectos. Lucha por la tierra, territorios indígenas, por una educación propia, es decir, intercultural bilingüe, contra la opresión de autoridades civiles y eclesiales, por la identidad cultural de los pueblos indígenas, contra el colonialismo y la dignidad del pueblo y nacionalidades indígenas.
Las causas de la resistencia del movimiento indígena, es decir, lo que provocó su creación. El exceso de trabajo y la falta de descanso que les permitía la ley. Los excesivos impuestos que debían pagar. La retención de sus salarios, maltratos físicos, altos costos de alimento, el cobro injusto de sus animales, la obligación impuesta a mujeres y niños indígenas a realizar trabajos. A continuación, las consecuencias de la resistencia indígena. Los españoles arrebataban a la fuerza a los indígenas su Pachamama, sus animales, sus cultivos, sus niños, sus mujeres, su cultura, lo que provocó su rebeldía. Se originaron los levantamientos y conflictos. En las últimas décadas del siglo XX, los movimientos indígenas cobraron fuerza y la voz de disconformidad del sistema social se ha escuchado especialmente por la valorización de la educación de nuestros indígenas ecuatorianos. A continuación, hablaremos de los principales personajes del movimiento indígena. Entre ellos tenemos Dolores Cacuango, Monseñor Leonidas Proaño y Tránsito Amaguaña, entre otros. Hemos decidido hacer alusión a Tránsito Amaguaña y contar su historia. Ella solía decir: mi lucha es la de mi pueblo, hombres y mujeres oprimidos y despreciados por siglos. Sueño con respeto y la libertad. Nací en 1909 en la comunidad de Pesillo, en Cayambe, provincia de Pichincha. Desde muy pequeña conocí el abuso. Mis padres eran guasipungueros y trabajaban en una hacienda casi como esclavos, sin descanso ni suelo. El dueño nos prestaba un pedazo de suelo para sobrevivir, pero no teníamos nada, pasábamos hambre, frío y enfermedades. Mi pasión por la justicia nació el día en el que presencié el maltrato a mis padres. Una noche varios empleados de la hacienda azotaron sin razón a mi papá y a mi mamá. Mi padre casi muere por la golpiza. Yo lo vi todo, y nunca pude borrar eso de mi memoria aquella noche. Ese día entendí que la injusticia era el pan de cada día para mi pueblo. A los 9 años me llevaron a la escuela, pero no aprendí mucho, ya que recibía maltratos en lugar de educación. A los 13 años me casé con un hombre mayor. Tuve 4 hijos y trabajé en la hacienda cuidando sembríos de cebada, maíz, habas y trigo. Nunca recibí paga, y para poder comer pedía caridad en las casas vecinas. El hambre, el maltrato y la injusticia hicieron que me diera cuenta de que no había de vivir así. Tenía que luchar por un trato justo para mi gente. Era una mujer indígena, pobre y analfabeta, que había sido humillada, pero eso no me impedía pelear. Decidí organizar a mi comunidad y comencé a hablar con ellos sobre la explotación y la miseria que vivíamos. Con mis compañeros trabajamos y organizamos. En 1944 conformamos la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, para exigir el fin de la explotación en las haciendas y el cumplimiento del Código de Trabajo y la entrega de tierra para nuestra gente. Caminé a Quito 26 veces en busca de trato equitativo y educación bilingüe para mi pueblo indígena. No paré hasta conseguirlo. Fui líder y representante de la rebelión de mi pueblo. Viajé a otros lugares para dar a conocer nuestro pensamiento. Caí presa por una acusación injusta. Algunos de nuestros sueños se cumplieron. Luego de años de esclavitud, al fin se nos reconoció el derecho de ser dueños de un pedazo de tierra para vivir y alimentarnos, pero había que seguir peleando. Mi vida fue una lucha por la igualdad. Busqué que mi gente viviera dignamente, tuviera pan para comer, educación para crecer y el respeto de todas y todos los ecuatorianos. Anhelaba que los niños y niñas vivieran en un país con justicia y equidad, y en el que no importaran las diferencias culturales o étnicas, sino solamente las ganas de seguir adelante. Mi muerte tuvo lugar en Cayambe, el 11 de mayo del 2009, cuando estaba cerca de cumplir 100 años, pero mi lucha seguirá viva mientras el pueblo indígena no tenga acceso a educación, vivienda, salud y nutrición. Soy Tránsito Amaguaña. Después de mi tiempo, otro tiempo vendrá, y mi pueblo recogerá el trabajo de mi lucha. A continuación, los logros del movimiento indígena. En 1989, la creación del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe. En 1998, la incorporación de los derechos colectivos del pueblo indígena en la Constitución de los Pueblos Indígenas de la República, la creación del CONDEMPE. La Dirección Nacional de Salud de Pueblos Indígenas, DNSPI,
y FODEPI, Fondo de Desarrollo del Pueblo Indígena.